Hola a todas y todos, bienvenidos a mi canal Arte Cruzado. Mi nombre es Marisela y el día de hoy vamos a ver cómo iniciar una labor para saber de qué tamaño vamos a necesitar la tela y que además nuestra labor nos quede centrada. Para comenzar vamos a ver qué gráfico vamos a utilizar, que recordamos que pueden ser los gráficos así como este, con colores y que no traen más nada de información, que pueden ser con símbolos y color como el que tenemos aquí, que pueden ser en blanco y negro con símbolos como los que tenemos aquí. Entonces, en base a eso tenemos que ubicar el gráfico con el que vamos a trabajar. Vamos a poner de ejemplo este. Por lo general los gráficos nos marcan cuál es el centro de la labor que vamos a trabajar. Aquí tenemos unas flechitas. En los gráficos estas flechitas siempre nos van a indicar cuál es el centro de nuestro bordado. Si nosotros seguimos la línea, vamos a ubicar perfectamente el centro de nuestro bordado, que es por donde generalmente se suelen iniciar estos. Ahora tenemos este gráfico, pero en este gráfico no nos está marcando cuál es el centro y tampoco nos está marcando cuántos puntos hay en el alrededor, como por ejemplo aquí sí nos marca. Aquí vemos el numerito, vamos a enfocar un poco, ahí está, aquí vemos el número que nos está marcando cuántas puntadas hay hasta ese punto. Incluso hay gráficos que nos muestran anticipadamente cuántas puntadas lleva de alto y de ancho el bordado. Pero si tenemos un gráfico como este que no nos está mostrando absolutamente nada más que el gráfico, tenemos que ver cuántas puntadas son. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por lo general los gráficos vienen marcados en cuadros, en cuadrícula, como la que vemos aquí, pero además vienen unas líneas más oscuras que las demás. Y estas líneas vienen marcadas o delimitadas por múltiplos de 10 en 10. Entonces esto facilita el contar y ubicar más fácilmente el gráfico, por así decirlo. Entonces vamos a contar cuántos tenemos de ancho, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 y de alto 1, 2, 90. Entonces este gráfico lo voy a colocar aquí. Tenemos 120 de ancho por 90 de alto. Aquí no estamos hablando de medidas, solamente estamos hablando del número de puntadas. Ahora, para saber la medida de la tela que vamos a necesitar, necesitamos ver primero que todo de qué tamaño es nuestra tela. La tela que usualmente se utiliza para bordar es la llamada cuadrillé o aída, pero hay muchas otras que también se utilizan para bordar. Esta tela que les estoy mostrando aquí, todas las que tengo aquí, es cuadrillé o también conocida como aída, y las tenemos que existen en tamaños 11, 14, 16, 18, 20. Y recordando lo que significan estos números, quiere decir cuántos cuadritos caben en una pulgada. Que si nosotros estamos trabajando con una aída número 14, que suele ser muy habitual, o 16, quiere decir que en una pulgada caben 14 o 16 cuadritos de esta tela. Por ejemplo, vamos a tomar esta de aquí. Esta es una aída número 14. Y si nosotros queremos saber qué medida vamos a necesitar para hacer este gráfico, lo único que vamos a hacer es dividir 120 puntadas de ancho entre el número que es la tela, que esta sería una 14. Entonces 120 entre 14 nos da que son 8.57 pulgadas de ancho, y de alto son 90 puntadas. Entre 14 nos da 6.42 pulgadas. Esa es la medida que necesitaríamos para cubrir todo el gráfico. Ahora, vamos a hacer un cuadro, vamos a hacer una servilleta, vamos a hacer, no sé, una funda de almohada o una blusa. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Pero si va a ser un cuadro, por ejemplo, se suele dejar un borde alrededor para trabajar con mayor comodidad.
y para poder estirar y tensar mejor la tela. Quiere decir que a la medida que nos dio, por ejemplo, los 8.57 pulgadas de ancho, vamos a sumarle, yo por lo general le sumo algunas 5 pulgadas, que quiere decir que son 2.5 pulgadas de cada lado, y a lo alto también. Espero estarme dando a entender. Entonces, sumándole 5 pulgadas a la medida que ya teníamos, nos da que vamos a necesitar una tela de 13.57 pulgadas de ancho por 11.42 pulgadas de alto. Si se nos dificulta entenderlo en pulgadas, lo podemos multiplicar por centímetros, que una pulgada equivale a 2.54 centímetros, y así tendríamos que la medida que necesitaríamos sería 34.47 centímetros por 29 centímetros. Vamos a hacerlo más práctico. Vamos a necesitar una cinta métrica, o si no la tienen pueden utilizar alguna regla normal. Como vemos aquí, en una parte vienen las pulgadas y en otra parte vienen los centímetros. Pero estamos trabajando en pulgadas porque la tela por lo general el número que trae es en pulgadas. Y como les digo, necesitamos una tela de 13.57, que sería hasta aquí, por 11.42. Que sería hasta acá. Ok, aproximadamente, que aquí nada más no la voy a cortar porque no lo voy a hacer ahora. Aproximadamente este es el tamaño que necesitaríamos de tela para hacer este gráfico. No lo podemos hacer así nada más al tanteo, porque recordemos que los gráficos nos vienen siempre en distinto tamaño. Este cuadrito es una puntada, cada cuadrito, al igual que este, y vean el tamaño tan diferente de uno y de otro. Ahora sí, ya tenemos la tela que vamos a necesitar, por ejemplo, que sería esta. ¿Por dónde vamos a comenzar? Vamos a ir a nuestro gráfico y vamos a ubicar lo que sería la mitad. La mitad de lo ancho, que sería aquí, y la mitad de lo alto, que sería aquí. Y siguiendo estas líneas nos da que este sería el centro. Por aquí deberíamos de iniciar para que sea más fácil centrarlo y ubicarlo. La tela simplemente la doblaríamos a la mitad y después una vez más por la mitad, y aquí ubicaríamos el centro, y justo por este punto es donde tendríamos que comenzar. De esta manera nos quedaría centrada nuestra labor. Ahora, si no van a hacer un cuadro, o si ustedes le quieren dejar más margen alrededor, solamente deben de sumarle ese margen y cortar su tela un poco más grande, ya sea de lo alto o de lo ancho. E igual si van a hacer alguna otra cosa, ya sea mantelería, servilletas, ropa o lo que vayan a hacer, deben de considerar el espacio que van a dejar alrededor de donde van a hacer su bordado. Pero básicamente, para que quede centrado en la tela que eligieron, es iniciar por el centro. Aunque si no lo quieren iniciar por el centro, lo pueden iniciar por algún lado, solamente tomando en cuenta bien las medidas para ver que justamente estén iniciando donde vaya a quedar centrado el gráfico. Si no quieren hacer todas estas cuentas y se les dificulta un poquito, que es algo muy sencillo, ¿qué tendrían que hacer si no quieren hacer estas pequeñas matemáticas? Pues tendrían que contar cuadrito por cuadrito en la tela. Tendrían que contar los 120 cuadritos de ancho por los 90 cuadritos de alto, y además de esa medida que ya les dio, que tendrían que marcarla para que no se les pierda en la tela, dejarle el margen que quieren dejarle alrededor. ¿Sí me doy a entender? Espero que sí. Bien, por lo general, cuando compramos un kit de punto de cruz, como los que ya hemos visto en este y en muchos otros canales, nos vienen con todo el material que vamos a necesitar. Por ejemplo, esta tela que tengo aquí son de kits
estos dos que tengo aquí son de kits que ya nos viene la tela que vamos a necesitar, los hilos, el gráfico y todo el material necesario para hacer nuestra labor. Por ejemplo, esta tela que tengo aquí no me venía pespunteada, yo le hice un pespunte alrededor. Es un kit de la marca Riolis que recientemente se los enseñé en un video. Sería este. Y aquí nos viene marcado el tamaño del bordado solamente, no del total de la tela, que sería 30.24 centímetros o 11.75 pulgadas por 9.5 pulgadas. Como ya nos viene la tela necesaria, lo único que haríamos sería doblar por la mitad, doblar, aquí está, doblar nuevamente por la mitad y aquí justo donde se hace el doblez, este es el centro de nuestra tela y sería el centro de nuestra labor. Entonces ubicaríamos en el gráfico, que en este caso no nos vienen marcados las puntadas que son, pero sí nos viene marcado cuál sería el centro, que es este, y de la parte de arriba también nos viene aquí marcado el centro. Sería seguir esta línea y esta igual que con el ejemplo anterior, y este sería nuestro centro del bordado. Entonces, ubicando el centro en la tela y el centro en el bordado, en el gráfico, perdón, aquí es donde tendríamos que iniciar y de aquí nos iríamos hacia todo alrededor, asegurando que nos quedara centrado. Pero hay veces, muy raro, pero lo puede llegar a pasar, que la tela viene muy pequeña o no es suficiente. Entonces tenemos que verificar que sí nos vaya a caber bien nuestro bordado en la tela que venía en el kit. Ok, aquí lo voy a colocar para que lo estén viendo cuál es el diseño. Contando los puntos en el gráfico me da que es un total de 150 cruces o puntadas de ancho por 105 puntadas de alto. En este caso es una tela cuadrillé o aída número 14, por lo tanto vamos a hacer más o menos la misma operación que en el ejemplo anterior y vamos a dividir 150 puntadas de ancho entre 14, nos da 10.71 pulgadas de ancho. Después, de lo alto nos dice que son 105 puntadas entre 14, nos da un total de 7.5 pulgadas de alto. Ahora, si a esa medida le sumáramos lo que sería el contorno, que le queremos dejar de margen, como yo les comentaba, es solo dejarle 5 pulgadas aproximadamente, 4, 5, 6 pulgadas, serían 15.71 de ancho. Verificaríamos cuál es la medida y aquí tenemos que la tela nos mide 15.75 y de alto nos mide 14.75 en pulgadas. Ahora, si a esa medida le restamos lo que nos había dado que tenía que tener de pulgadas nuestro gráfico solamente, nos da que tenemos un margen por alrededor de 5.04 pulgadas libres de ancho y de alto tenemos 7.25 pulgadas libres. Ok, vemos que la tela es perfectamente amplia para hacer muy bien nuestro bordado. Iniciando de aquí nos va a quedar perfectamente centrado y nos va a caber. Pero si nosotros no queremos iniciar por el centro, ¿qué tenemos que hacer? El bordado nos mide 10.71 por 7.5 y la tela nos mide 15.71 por 15.75 por, ¿cuánto les había dicho? 14.75. Ok, la diferencia la vamos a dividir en dos y ese sería nuestro margen en cada uno de los lados. Lo cual quiere decir que de ancho tenemos 5.04 pulgadas, dividido entre 2 son 2.52
de ancho, entonces esa es la medida que vamos a tomar de ese lado. Sería por aquí. Y hacia abajo vamos a medir 3.62 pulgadas, que es la mitad del margen que tenemos de esa tela. Sería más o menos aquí. Y aquí donde está la bolita del alfiler ya tendríamos ubicado uno de las esquinas del gráfico. De esta manera ya hemos marcado cuál sería el contorno de la imagen que vamos a bordar, y estos serían cada bolita sería el lateral. Entonces pudiéramos iniciar por esta esquina, por esta de acá, por cualquiera de las 4 esquinas. Sin embargo, no es un bordado que quede cuadrado, tendríamos que contar de la esquina del gráfico, mejor dicho, aquí se los muestro, de la esquina del gráfico, pues los puntos hacia aquí a la mitad para iniciarnos por esta parte, porque no es un gráfico que quede cubierto completamente toda el área del gráfico. Pero aquí vemos perfectamente que nos queda un buen margen por todo alrededor y que la tela es suficiente. Si no quieren hacer esto, si se les hace complicado, como les digo, pues sería contar punto por punto, para ver que el gráfico nos quede bien centrado y que nos quede el margen igual de los dos lados y de las dos partes de arriba. Yo no suelo marcar la tela, por eso no se las estoy marcando, pero he visto muchísimas personas que marcan su tela con bolígrafos o marcadores que se borran ya sea con el calor o con el agua, para que se les haga más fácil tanto hacer el bordado e identificarlo en el gráfico, como para asegurarse que sí está bien centrado, porque están marcando así como en la cuadrícula del gráfico vienen marcados de 10 en 10, así van marcando la tela de 10 en 10 para que se les haga más fácil todo este proceso. Bien, ya es elección de cada quien, como quieran, qué método quieran utilizar, si quieren utilizar un poquito de matemáticas o si quieren contar cuadrito por cuadrito. Yo suelo usar las matemáticas porque pues no me gusta estar contando todos estos cuadritos de la tela. Igual aquí es un trozo pequeño, pero imagínense para hacer un mantel o para hacer una labor mucho más grande, pues se me hace demasiado tedioso y siento que pues las matemáticas no fallan. Así que yo les dejo la opción como yo lo hago, y si no, pues pueden simplemente medir más o menos la tela y ubicar el centro e iniciar, que es lo más fácil. En los ejemplos que les mostré en este video estuvimos utilizando el punto o el count número 14, pero si van a utilizar otro count simplemente es cambiarlo por el que hayan elegido, ya sea 16, 18, 20, 11. Y si van a hacer el punto doble, que quiere decir que en lugar de usar un cuadro para hacer una puntada van a usar 4 cuadritos, pues la medida de la tela va a ser el doble de la medida que les haya resultado. Y si van a trabajar con una tela, por ejemplo lino, que viene en otro tipo de numeración, que viene como por ejemplo 28, 30, 32, 34, 40, comparándola con el punto de esta tela, en aquella se borda como si fuese punto doble de 2 por 2, y en esa van a por ejemplo, si es un lino 28, equivaldría a una Aida 14, que sería la que vimos en este ejemplo, y nos servirían estas mismas medidas que tomamos en este ejemplo, por ejemplo. Bien, creo que sería todo por el video de hoy. Espero haberme explicado. Si tienen alguna duda, alguna aportación, comentario, lo que gusten, con mucho gusto. Me encanta recibir sus mensajes.
Les agradezco muchísimo por todo el cariño, el tiempo, la dedicación, por ver este video y todos los demás. Muchísimas gracias y espero verlos pronto en el siguiente video. Hasta luego, bye.